Cuando nosotros hablamos de una pieza artesanal, estamos hablando de algo que es único. Estamos hablando de algo que no tiene nadie más que vos. Desde una pulsera que está hecha por un artesano, que no es igual a otra, puede haber usado los mismos hilos, puede haber usado las mismas cuentas, pero va a ser diferente, y lo mismo sucede con la cerámica. Cada pieza es diferente, puede tener un gramo más, un gramo menos de material, puede estar hecha con arcilla roja, con arcilla blanca, con arcilla negra, con barros de diferentes colores, pintada con bobes, con óxidos, con pigmentos, pero cada una va a ser finita, no va a ser dos sílabos, y ese es el valor del trabajo artesanal. Está hecho a mano, con lo cual cada uno es único. Hola, buenas a todos. Esto es Arts and Works y hoy estamos con Jimena. Jimena, si nos puedes comentar algo de ti. Bienvenido al taller. Bueno, yo soy Jimena, vengo de Argentina. Después de 20 años de dedicarme a dar clases de arte y cerámica allá, decidimos con mi familia mudarnos y así fue como elegimos Fuengirola como nuestro lugar de residencia y empezamos acá con nuestro proyecto de arte, específicamente en cerámica, que es a lo que yo me dedico. ¿Y podrías comentarnos algo sobre tu infancia, algún recuerdo positivo, si tu familia te apoyó con todo lo que se respecta a esto? Sí, muchísimo. A mí en el colegio lo que yo más disfrutaba eran las clases de arte, pero a mí me encantaba desde cómo se vestía la profesora hasta los trabajos que hacíamos y la combinación de los colores. Creo que fue eso lo que me llevó, cuando terminé mi escuela secundaria, a elegir esta profesión. Hice un profesorado de Bellas Artes, con especialización en dibujo, pintura, y después me especialicé en la cerámica y hace 25 años que hago esto. Entonces, bueno, tu primera experiencia con todo esto fue en lo que es la secundaria. Sí, yo terminé el colegio secundario. En Argentina la carrera artística en ese momento, hace 25 años, duraba 6 años. Era una carrera bastante larga porque era 4 años comunes y después 2 años de especialización en cada disciplina artística. Yo hice la de dibujo y pintura primero, después empecé la de grabado y después hice la de cerámica. Entonces sí, me llevó un tiempo recibirme, pero bueno, sí, empecé desde muy pequeña. ¿Y siempre fuiste la misma persona cuando creas tus obras, a la que es difícil de explicar, me refiero? ¿Cuál es tu proceso creativo detrás de todo? Bueno, en mi caso particular, me gusta mucho la docencia, me gusta mucho enseñar, para lo cual tuve que investigar mucho acerca de los materiales. Realmente fue un camino muy largo en el que yo fui haciendo muchas transformaciones. Yo veo mis primeras piezas de hace 25 años y veo las de ahora, que realmente aprendí a trabajar con otros materiales, con otras herramientas. Hace 10 empecé a usar el torno alfarero. Hace 20 que hago mis propias cocciones en mis propios hornos. Empecé a trabajar con baja temperatura y ahora también hago alta. Y lo que me lleva por el camino un poco son también las expectativas de mis alumnos. Siempre investigar y probar nuevos materiales para poder acercárselos a ellos. Y con el tema de materiales, para un buen ceramista, ¿qué materiales debería de saber utilizar? ¿Herramientas así? Para un buen ceramista el camino es larguísimo. Los materiales básicos son las arcillas, que si bien es un material muy simple, se maneja igual que hace millones de años cuando nació el arte cerámico. Tiene su proceso, del cual no se puede saltear ningún paso. Y bueno, los que a mí más me gustan, a mí me gusta mucho la parte de pintura de las piezas, aunque también últimamente estoy disfrutando mucho la fabricación de piezas en el torno alfarero. Es complicado el torno, ¿no? Es complicado, a mí me llevó, siempre se lo cuento a mis alumnos para que no se sientan mal si la primera
clase no logran centrar, porque a mí me llevó 2 meses centrar una pieza en el torno alfarero, me llevó bastante tiempo. Entonces es algo que te lo puedes tomar como una cosa frustrante o te lo puedes tomar como un desafío. Para mí fue un desafío que yo tenía que superar y que la verdad que me llevó a aprender muchísimo, a aprender con diferentes maestros también, y hoy en día poder estar realizando mis propias piezas de tamaño pequeño y de tamaño más grande también. Bueno, y ahora que has dicho lo del logro, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro? ¿El torno o ha habido alguna cosa que te haya costado más? Sí, yo creo que el torno alfarero fue el mayor desafío, pero porque también ha sido el último. Con el resto de los materiales llevo muchísimos años trabajando. En mi caso particular, yo empecé haciendo piezas de baja temperatura, que son esas piezas que se cocinan hasta 1100 grados. Y últimamente, en los últimos años, empecé a probar las piezas de alta temperatura, que son las que superan los 1200. ¿Y qué diferencia da la baja temperatura de la alta? Bueno, la diferencia se da en cuanto a la calidad de la arcilla. La arcilla de baja temperatura tiene una mayor porosidad, la de alta temperatura tiene los poros completamente cerrados, por lo cual permite que no toda la pieza esté recubierta con esmaltes. Así que se puede trabajar diferentes acabados, por decirlo de una manera. Y cambiando un poco el tema, das clases, si nos puedes explicar cómo es todo esto, todo lo que es dar clase aquí en Fuengirola, cerámica. Bueno, yo trabajo mucho en mis propias piezas personales, me gusta mucho la decoración con motivos orgánicos, plantas, flores, eso es lo que más disfruto, pero además enseño las técnicas básicas. En el taller trabajamos todo lo que son piezas en técnica de mesa, ¿sí? Con modelado manual, pero también trabajamos en tornos alfareros, con distintos tipos de arcilla. A mí siempre me gustó la arcilla blanca, tanto de baja como de alta temperatura. Pero últimamente he descubierto aquí en España la arcilla de color terracota. Con algunos alumnos hemos probado arcillas recolectadas de sus jardines, porque algunos de mis alumnos viven en... Qué raro. Exacto, viven en Coín, donde la arcilla brota naturalmente de la tierra, y entonces estamos haciendo pruebas con la arcilla que ellos recolectan en sus jardines. Hemos tenido muy lindas experiencias con eso. Y la verdad es que es un trabajo muy experimental, pero mi preferida sigue siendo la arcilla blanca. Y de todos tus alumnos, ya que has tenido mucho, ¿cuál crees que es la anécdota más entrañable, el alumno más destacado que has tenido por ahí? Bueno, a mí me gusta mucho contar 2 experiencias. Una con un alumno que se llama Pablo, que vino tímidamente a los 14 años con su mamá a probar. Querían hacer una experiencia de vacaciones, venir un día a hacer una pieza pequeña, y después empezó a venir él. Al principio realmente era muy tímido, muy callado, y hoy en día, ya después de 2 años de venir casi todas las semanas, realmente tiene un manejo del torno impresionante. Le gusta mucho experimentar mezclando distintas arcillas. A diferencia de su profesora, a mí no me gusta trabajar con arcillas de colores porque manchan muchísimo, y a él le encanta, le divierte hacer mezclas y logra cosas muy lindas. Esa es una experiencia que me encanta contar porque Pablo tuvo un avance realmente enorme. Y después me gusta mucho contar el caso de Bernie, que es una alumna extranjera que se acercó al taller para aprender español mientras hacía algo manual,
porque bueno, esta es su segunda residencia, está acá cada 3 meses, durante algunas semanas. Y bueno, Bernie empezó para practicar idioma y después se olvidó del idioma porque está totalmente enamorada, se enamoró completamente de la cerámica y hace unas esculturas que son realmente maravillosas. Y realmente ella se ha retirado de su profesión, era profesora de matemática hace 2 años en Rusia y ella, bueno, se retiró y empezó a hacer esto para practicar el idioma español y ahora está totalmente enamorada de la cerámica y no para y no habla tampoco y no practica el idioma tampoco. Y dentro de todas las piezas que vosotros hacéis, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál crees que es la pieza que más importante es para un ceramista, sin contar la primera, porque es que es un orgullo la primera, el empezar? Bueno, a mí me gusta mucho hacer piezas utilitarias, piezas que todos los días te recuerden que eso que estás utilizando está hecho a mano por una persona, que no lo hizo una máquina, que no está hecho en serie, que es una pieza única que solo tenés vos en tu casa. En mi caso me gustan mucho las piezas utilitarias. Hay una que empecé a hacer por sugerencia de una amiga, que es el bowl para la lana, y realmente tuvo un éxito espectacular porque la gente lo personaliza, me han pedido desde la cara de su mascota, desde su perro, su gato, hasta su flor favorita. Eso es una pieza que me encanta hacer y que, bueno, cada pieza es única, tiene su propio tamaño, su propia... No hay dos hechas con el mismo tamaño, ni con los mismos colores, ni nada, porque son totalmente manual. Y mira, has dicho antes lo del tema de que es una pieza única y que no hay industria que sea capaz de imitar eso. ¿Cómo ves lo que es la artesanía en este mundo tan industrializado? ¿Cómo va a acabar la artesanía? ¿Cuál crees que es el futuro de la artesanía? Bueno, por suerte creo que está habiendo una revalorización de lo que es la artesanía, porque cuando nosotros hablamos de una pieza artesanal estamos hablando de algo que es único. Estamos hablando de algo que no tiene nadie más que vos. Desde una pulsera que está hecha por un artesano que no es igual a otra, puede haber usado los mismos hilos, puede haber usado las mismas cuentas, pero va a ser diferente. Lo mismo sucede con la cerámica. Cada pieza es diferente, puede tener 1 gramo más, 1 gramo menos de material, puede estar hecha con arcilla roja, con arcilla blanca, con arcilla negra, con barros de diferentes colores, pintada con engobes, con óxidos, con pigmentos, pero cada una va a ser única, no va a haber 2 iguales, y ese es el valor del trabajo artesanal. Está hecho a mano, por lo cual cada uno es único. Y mira, te voy a hacer la última pregunta, que sería, si tuvieras que volver a empezar, bueno, el consejo que le daría a la Jimena cuando empezó, ¿cuál sería ese consejo para llegar a donde estás ahora? Bueno, que sigan su intuición. Yo cuando empecé a estudiar la carrera artística, claro, el anhelo de la mayor parte de mis compañeros era ser artista, ser un gran dibujante, un gran pintor y vender sus obras. A mí me llamaba la atención muchísimo que lo que yo hiciera fuera utilizable. Entonces, eso, seguir la intuición. En mi caso, yo siempre quise hacer piezas únicas, pero que fueran parte de la vida cotidiana de la gente. Por eso me dediqué mucho a hacer vajilla. Una de las piezas que más vendo son los sets para té matcha o los bowls para tejedoras. O las tazas. Tú dices una simple taza, todo el mundo tiene tazas, sí, pero las tazas que los artesanos hacemos son tazas únicas. No hay 2 iguales, no hay 2 que tengan el mismo color, no hay 2 que tengan el mismo tamaño. Por lo cual, eso, que sigan su intuición y sus gustos. Pues bueno, creo que vamos a cortar por aquí. Vale. Muchísimas gracias por todo y cualquier cosa dejo en los comentarios en las redes sociales y también para apuntarse al taller de Jimena para aprender cerámica
o bueno, para echar un ratillo con los amigos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vos por haberte acercado.